La clase pasada nosotros estuvimos viendo a, a través de las fotos lo que es la Tierra Santa de Jesús, los lugares de Jesús, los lugares donde él vivió, donde hizo su misión. Eh, Recuerden que nosotros trabajamos la clase pasada todo lo que es la geografía de la Tierra Santa en lo que es la Galilea. Recuerden que para estudiar la geografía de la Tierra Santa tenemos que dividirlas en dos grandes grupos. Una parte es la Galilea, que están eh, todos esos lugares eh, que son prácticamente de la infancia de Jesús y también de su misión lejos de Jerusalén. Entonces, Galilea, por una parte, tiene a Nazaret, que es el lugar donde Jesús creció. Ustedes saben, no fue donde nació, pero fue donde Jesús pasó la parte más larga de su historia, porque ahí estuvo la vida oculta, lo que fueron los años de la vida oculta de Jesús. Eh, Junto con Nazaret tenemos los lugares del encuentro con los apóstoles, es el mar de Galilea. Se recuerdan que la vez pasada, la hablé del mar de Galilea, vimos incluso el, el pescado, el pescado de San Pedro, ¿verdad? Todos los lugares que son de la Galilea, del mar de Galilea, y también vimos, por otra parte, ciudades como Cafarnaúm, donde Jesús hizo su misión, donde participó muchas veces en la sinagoga, entró en la sinagoga de Cafarnaúm. Junto con eso vimos también Caná de Galilea, que se llama Caná, y obviamente como pertenece a la región de Galilea, se llama así también Caná de Galilea, ahí donde Jesús convirtió el agua en vino, que ustedes vieron en la segunda clase, eh, cuando hablamos de la intervención de la Virgen María como la intercesora, y cómo ella hace que Jesús, ¿verdad? Que nos obtenga de Jesús ese gran misterio de la intercesión, obtiene el primer milagro. Entonces, tenemos esos que son los principales lugares de la Galilea. Junto con eso, pues vimos Jericó y algunos lugares que son un poquito más alejados de Galilea, que ya son hacia el camino hacia Jerusalén. Ahí vimos también el desierto, se recuerda, el desierto donde Jesús fue tentado, eh, que no es propiamente de la Galilea, sino que ya es camino hacia Jerusalén. Entonces, toda esa parte de la Galilea eh, es donde Jesús pasó la mayor parte de su tiempo, porque ahí es donde estuvo los años de la vida oculta y también parte de su misión. Y después, ahora vamos a dedicarnos nosotros a lo que es Jerusalén, que es el lugar donde Jesús pasó menos tiempo, pero digamos que son los lugares más importantes. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, eh, se recuerda que Jesús fue 3 veces a Jerusalén, ¿ok? Los 3 viajes que nos narran con los evangelios apócrifos, perdón, apócrifos no, sinópticos. Los evangelios sinópticos nos hablan de esos viajes que hace Jesús hacia Jerusalén y lo que hace en Jerusalén. Recuérdense que el tercer viaje de Jesús a Jerusalén es el viaje donde ya no va a regresar más a Galilea, porque es el viaje donde sucede la pasión. Bueno, regresa a Galilea, pero ya regresa resucitado, porque recuérdense que cuando los apóstoles ya vuelven de nuevo a tomar las redes para pescar, aparece el resucitado varias veces. Entonces Jesús vuelve de nuevo
a Galilea, pero ya vuelve como resucitado. Entonces, esos 3 viajes de Jesús a Jerusalén fueron viajes específicamente a visitar el templo y a su misión, ¿verdad? Que su misión, aunque fue enmarcada mayormente en Galilea, estuvo en Jerusalén y obviamente pasaron acontecimientos importantes. De hecho, uno de ellos también está la resurrección del hijo de la viuda de Naín en un pueblecito cercano a Jerusalén. Y así vamos a encontrar varios episodios cerca de lo que es Jerusalén actual. Ahora, cerca de Jerusalén, yo les comenté la vez pasada, tenemos Belén. ¿Ok? Belén es un lugar muy importante porque Belén es el lugar donde nace Jesús. Claro, es un lugar donde Jesús simplemente nace y ya nunca más regresa a Belén, pero la importancia que tiene el lugar donde Jesús nació, pues amerita también visitarlo, por eso es que visitamos ese lugar. Yo les voy a presentar los lugares, sea de como les decía, referentes a lo que es ya la pasión, muerte y resurrección de Jesús, sea también los lugares, ¿por qué no?, del nacimiento de Jesús, que aunque fue muy corto, tiempo muy corto, sin embargo, es un tiempo importante para nosotros los cristianos, ese lugar del nacimiento de Jesús. Entonces, Belén, que no queda, como yo les dije, se recuerdan la vez pasada, les comenté que no queda dentro de Israel, sino que Belén es parte, como ustedes saben, de Palestina, es Palestina. Entonces, Belén, que forma parte de Palestina, es un lugar humilde, pero es un lugar donde Jesús eh, nació y donde los peregrinos muchas veces van para, digamos, de alguna manera encontrarse con esa tierra de Jesús, la tierra del nacimiento de Jesús. Bueno, voy a buscar las fotos, ¿verdad? Como siempre hemos hecho, de compartir esos bonitos recuerdos. Y bueno, ya ahí de paso voy comentándoles cada uno de los lugares de Jesús y qué es lo que sucede, ¿verdad? En cada uno de esos lugares, porque son muy importantes. Recuerden que la historia de Jesús se hizo en un lugar histórico determinado y esa historia nos lleva a reflexionar sobre qué fue lo que pasó, qué es lo que se vivía en aquella época, qué es lo que hay en esos lugares. Y por eso es que entonces les traigo esos hermosos recuerdos. Voy a entrar ahora en los recuerdos de, de Jerusalén. De Jerusalén. Eh, bueno, antes de pasar a Jerusalén, vamos a Belén, que es Palestina. Ya, vamos a pasar a Belén, sí, que es un lugar de Palestina. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes lo vean. ¿Ok? Y entonces vamos a ver las imágenes. Estas imágenes, como yo les decía, no son de Israel como tal, sino Palestina. De hecho, esta es la primera foto que yo tomé para que veamos estos son ya los lugares donde se va llegando a Belén, la entrada de Belén. Es un mercado donde venden algunas cosas y tal, siempre hay mucho turismo, por lo tanto hay muchas personas que vienen al mercado. Es un lugar muy turístico y ahí, como ustedes ven, hay una bandera palestina. Bien, miren, este ya es dentro de la Basílica de el Nacimiento. Basílica de la Natividad se llama. Natividad, que recuérdense que quiere decir nacimiento.
Entonces, en la Basílica de la Natividad, en Belén, hay iconos muy hermosos como este, por ejemplo, de la Virgen María. Son iconos que nos recuerdan el nacimiento de Jesús y son iconos relacionados con cultura griega, como ustedes logran ver. ¿Por qué? Porque hay iconos que nos recuerdan la cultura griega. Y esto es muy importante que yo se los haga saber, sobre todo para que comprendan la importancia que tiene el diálogo entre las religiones. Porque si bien, como ustedes saben, la Iglesia Católica está presente en estos lugares, sin embargo, también hay iglesias tradicionales antiguas, que son iglesias también desde el principio, dentro de la misma iglesia única fundada por Jesús, pero que lamentablemente ha tenido el sufrimiento de algunos cismas, y cuando me refiero a cismas, me refiero a divisiones. Acuérdense que ha habido divisiones que son lamentables, pero son muy antiguos y obviamente las iglesias se separaron en ese momento. Me refiero a la iglesia ortodoxa y la iglesia copta, pero especialmente la iglesia ortodoxa griega. Eh, Recuérdense que en el año 1054, cuando sucede la división o el cisma, llamado cisma de Oriente, donde la iglesia católica, única sola iglesia, única, existía una sola iglesia de Jesús, fundada por él, llamada católica, sin embargo, sufre este cisma, o sea, se divide. ¿Por qué? Bueno, pues producto a algunas diferencias entre el patriarca de Constantinopla y el obispo de Roma, que es el Papa. El obispo de Roma desde siempre ha tenido una importancia muy grande como obispo de Roma y también el primado de todos los obispos, en el sentido de que él es el primero de todos, entre todos los obispos y por lo tanto considerado papa. Entre él y el patriarca de Constantinopla, que era otro obispo también, pero de Constantinopla, que era la sede del Imperio Romano de Oriente. Entonces, hubo una discusión entre, no directamente del Papa, pero el embajador del Papa, que era un cardenal, y el obispo o el patriarca de Constantinopla. Y fue por cosas muy sencillas, como por ejemplo unas frases del credo que no tienen ninguna importancia. Ahora nosotros nos reiríamos de eso, pero en aquella época fue muy serio y se excomulgaron mutuamente. O sea, eh, este cardenal enviado por el Papa excomulga al patriarca de Constantinopla y a su vez el patriarca de Constantinopla excomulga a este cardenal y por lo tanto sucede el primer cisma de la historia en el año 1054 y la misma Iglesia Católica creada por Jesús, la mismísima, se divide entre la Iglesia Católica Romana, por eso es que se llama romana por la sede en Roma, y la Iglesia Católica Ortodoxa, que lleva el nombre de ortodoxa más que nada, pero que son Iglesia Católica igual. Ellos tienen también presencia en la Tierra Santa, por eso es que les he comenzado hablando de esto, porque si ustedes dicen, bueno, y esta imagen que parece ortodoxa o esta imagen que parece griega, es precisamente porque en las basílicas de la Natividad y también, sobre todo más que nada, en la basílica de la Resurrección o de la Pasión, Muerte y Resurrección, la basílica que está en el Calvario, esa basílica también está, digamos, de alguna manera representada la Iglesia Católica Ortodoxa, al punto que la Iglesia está como dividida, esa basílica, porque tienen parte.
la Iglesia Católica Ortodoxa y la Iglesia Católica Romana, que somos nosotros. La Iglesia Católica Romana está representada por los frailes franciscanos, que son los custodios de la Santa Tierra, o sea, de la Tierra Santa, de la Tierra de Jesús. La orden franciscana es la que está presente en todas estas grandes basílicas. Ustedes lo verán más adelante cuando les presente el campo de pastores. Y como ustedes podrán ver, hay representación de la iglesia también ortodoxa. Hubo un año, pero años atrás, donde hubo un litigio, una especie de discusión entre los miembros de la iglesia ortodoxa y de la iglesia católica, que de hecho incluso estaban haciendo una limpieza, una cosa muy estúpida porque no tiene importancia, pero estaban haciendo limpieza del piso. Y parece que el agua de uno cayó en el lugar del otro, y entonces hubo una discusión un poquito pesado. Pero es para que ustedes vean que la iglesia, en la basílica, está dividida, y en esa división se nota la división de las dos iglesias, que fue una sola iglesia de Dios. Pero lamentablemente ustedes saben que los seres humanos somos pecadores, somos limitados, y esto es lo que pasa cuando los seres humanos se apartan de Dios, ¿ya? Y vienen las discusiones, vienen las divisiones, cuando la iglesia debería ser una sola iglesia de Dios, como desde el principio, apostólica, romana, por la sede de Roma, por la sede de Pedro, la sede del apóstol Pedro en Roma. Pero lamentablemente, como ustedes saben, a veces pasa esto, ¿verdad? De las divisiones. Bueno, se los quise decir para que ustedes vean que hay representación de la iglesia ortodoxa. Si ustedes van a la tierra de Jesús, se van a dar cuenta de algunos obispos ortodoxos, por ejemplo, que ustedes saben que usan un velo un poco, o sea, el negro, que es un poquito diferente a la vestimenta del sacerdote católico romano, pero es por eso, porque hay representación también de esas iglesias allí. Porque son iglesias tradicionales, es la misma iglesia desde el principio. De hecho, la sede de Constantinopla es donde el apóstol Andrés vivió, donde el apóstol Andrés evangelizó, y él tuvo sucesores, ¿verdad? Que se les llamaron patriarcas a los sucesores del apóstol Andrés, como Pablo y Pedro en Roma, Andrés en Constantinopla, ¿verdad? Porque cada apóstol fue a evangelizar a diferentes partes del mundo, y allí pues fundó una diócesis. Por ejemplo, si ustedes van a Venecia, se van a dar cuenta que allí está la sede del evangelista San Marcos. De hecho, está el cuerpo de San Marcos, y allí es la sede de San Marcos como evangelista. Y obviamente con la presencia del evangelista San Marcos se ha convertido esa sede, fíjense lo interesante, que esa sede se ha convertido en un patriarcado. Un patriarcado. Cada vez que hay un evangelista o un apóstol en una sede, esa sede es una sede patriarcal. ¿Ok? Y de hecho, Jerusalén también es una sede patriarcal, o sea que el obispo de Jerusalén no se le llama obispo, sino que se llama patriarca. ¿Qué diferencia tiene? No es una diferencia grande, no es una diferencia grande. ¿Por qué? Porque el obispo y el patriarca tienen las mismísimas misión, la misma dignidad, todo igual, solo que él cambia el nombre para hacer entender que esa sede es de un apóstol. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, les digo el patriarca de Venecia y no le llamo obispo de Venecia, es porque Venecia es una sede donde estuvo evangelizando y vivió y murió y todo uno de los evangelistas o uno de los apóstoles. ¿Ok? En este caso,
es San Marcos en Venecia. Por ejemplo, ustedes saben que en Constantinopla, como ya les comenté, fue el apóstol San Andrés. Y en Jerusalén, pues ustedes saben que es la tierra de Jesús y el lugar donde los apóstoles por primera vez se reunieron, hicieron un concilio, que fue el concilio de Jerusalén. ¿Ok? Bien. Y bueno, muchos apóstoles también evangelizaron ahí, muchos de ellos. Otros se fueron a diferentes partes del mundo a evangelizar y a crear una diócesis, ¿verdad? Creaban diócesis, que luego se les llamó patriarcados, ¿verdad? Los patriarcados, por eso le llaman patriarca a los sucesores de los apóstoles, en esos lugares, ¿ok? Solamente en las sedes patriarcales. Bien, vamos a ver aquí uno de los cuadros de la Basílica de la Natividad. ¿Ok? Este es uno de los cuadros, también un cuadro, como ustedes ven, de estilo griego, griego ortodoxo. Son iconos. Acuérdense que estas imágenes se les llama iconos por el hecho de ser de estilo griego. Y ahí están María José contemplando al niño Jesús. Aquí en la Basílica de la Natividad vamos a encontrar también un niño Jesús que a mí me llamó mucho la atención porque es idéntico al que nosotros tenemos en nuestras parroquias y que besamos el día de la Navidad. Vean cómo es idéntico a esos niños que nosotros veneramos, ¿verdad? El día de la Navidad, que besamos y que contemplamos en ese pesebre. Bueno, pues ahí mismo, encima de donde estuvo el pesebre, hay también un niño Jesús para recordarnos ese momento de la natividad. Entonces ahí ven que está bien hermoso, preparado dentro de la basílica. Aquí si ustedes van a las afueras, ustedes van a ver lo que se llama el campo de los pastores, ¿verdad? Que está colocado en italiano porque son la mayoría frailes franciscanos italianos que tienen el escudo franciscano, que ustedes lo ven allí, y este se llama el campo de los pastores. Esta es la muralla que entra al campo de los pastores y tiene puesto ahí padres franciscanos que son los custodios de toda la Tierra Santa, no solamente del campo de los pastores, también de la Basílica de la Natividad, de la Basílica del Calvario, y bueno, muchísimos lugares que tiene la Tierra Santa. Ellos son el Papa los ha nombrado los custodios de la Tierra Santa. ¿Y por qué eso? Precisamente porque Francisco, o sea, San Francisco de Asís, fue un hombre que buscó siempre la paz, no la guerra, no la guerra, y de hecho fue el que hizo la mediación con el sultán para poder obtener de la Tierra Santa los lugares que habían sido ocupados por los musulmanes. Esta es la entrada al campo de los pastores. Vean qué hermoso es la entrada donde encima dice Gloria in excelsis Deo, que esto es en latín, Gloria in excelsis Deo, en latín quiere decir gloria en lo alto del cielo a Dios, ¿verdad? Que es lo que cantamos nosotros en el Gloria, Gloria a Dios en lo alto del cielo, ¿verdad? En los cielos. Entonces, Gloria in excelsis Deo quiere decir precisamente eso, porque es el canto que cantaban los ángeles cuando anunciaron a los pastores que Jesús había nacido. Por eso es que está colocado eso allí, Gloria in excelsis Deo. Allí, en el campo de los pastores, donde, como ustedes comprenderán, era el lugar donde estaban los pastores pastoreando cuando se les anuncia el nacimiento de Jesús y les dice los ángeles
precisamente a los pastores: gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres de buena voluntad, o paz a los hombres que ama el Señor. Ok, entonces vean que esta es la entrada. Estamos entrando aquí al campo de los pastores, donde estaban esos pastores custodiando sus rebaños y vieron la gloria de Dios a través de la aparición de esos ángeles que cantaban gloria a Dios en el alto del cielo. Bueno, aquí es una de las imágenes que está en el campo de los pastores. ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Los pastores que estaban haciendo, estaban con su redil, ¿verdad? Su rebaño, y de momento vienen los ángeles del cielo para anunciar el nacimiento de Jesús. Aquí tenemos una iglesia que es considerada como una basílica, la basílica del campo de los pastores, ¿verdad? Fue edificada precisamente en ese lugar donde los pastores estaban cuidando de sus ovejas para, ¿verdad? Llevarlas al redil en el momento en el cual se le aparecen los ángeles cantando a Dios. Entonces, esa es una basílica muy pequeñita. Vean que no es muy grande, es bastante pequeñita, pero es para recuerdo y solamente para visita. ¿Ven? Ahí no hay una parroquia, ahí no hay casas, ahí simplemente hay un campo de pastores, y esta basílica, o más bien esta capilla, que sirve como lugar de peregrinaje de las personas que vienen buscando esa paz del encuentro con el niño Jesús que nace. Vean aquí que hay una foto muy interesante de un pastor. Es una imagen, ¿verdad? Más que una foto, es una estatua que está en el medio del campo de los pastores. Y aquí debajo, ustedes verán, déjenme ver si abro un poquito más el zoom, a ver si logramos ver, sí, vamos a ver la imagen más grande. Sí, este es el máximo que tiene la imagen. Y ustedes van a ver cómo aquí debajo de esa fuente está escrito precisamente lo que dice Lucas 2 del 8 al 14, y está escrito en latín. Vamos a leerlo juntos. Dice: in illo tempore. In illo tempore quiere decir en aquel tiempo, que ustedes saben que la Biblia empieza muchas veces con esa frase, in illo tempore, o sea, en aquel tiempo. Pastores eran in regione Betlemme. O sea, los pastores eran, quiere decir, el verbo ser o estar, en este caso es estaban, ¿ok? Los pastores estaban in regione Betlemme, que es en la región de Belén. Vigilantes et custodientes, o sea, estaban custodiando, estaban vigilando, ¿ok? Vigilias noctis, o sea, en la vigilia de la noche. O sea, no era temprano, ya era tarde. Por eso es que se supone que no haya sido en diciembre el nacimiento de Jesús, porque es imposible que los pastores estuvieran a esa hora afuera, que es un lugar, es frío, y mucho más para las ovejas también, que ya deben estar resguardadas en el rebaño. Por lo tanto, no puede haber sido diciembre. Bueno, acuérdense que diciembre se colocó por la fiesta que el 25 de diciembre se hacía la fiesta al dios Sol, ¿verdad? Porque los días se hacen un poco más grandes, y se le hacía los romanos la fiesta al dios Sol, hasta que los cristianos dijeron: bueno, ¿quién es nuestro dios Sol? Para ellos el dios Sol era un dios, como diferentes dioses que tenían, era el dios del sol. Sin embargo, para nosotros el Dios, que es un sol, es Jesús. Y por lo tanto empezaron los cristianos a celebrar de alguna manera la fiesta de la Natividad de Jesús
el día 25 de diciembre para contrarrestar la fiesta pagana, que era una fiesta al dios Sol, no porque era el día del nacimiento de Jesús, porque no se sabía con exactitud. Ahora los investigadores nos dicen que probablemente haya sido en torno a abril, pero todavía no tenemos, o sea, no conocemos la fecha exacta. Seguimos celebrando el 25 de diciembre, siempre lo celebraremos porque ya es la tradición, pero recuérdense que cronológicamente, no tenemos ninguna certeza de que Jesús haya nacido allí, sino que la certeza que tenemos es que era una fiesta pagana que los cristianos quisieron contrarrestar. ¿Ok? Entonces estaban vigilias noctis, o sea, en la vigilia de la noche, o sea, de entrada ya la noche, supra gregem suum, que quiere decir sobre su grey, o sea, sobre la grey de los pastores, estaban velando a los pastores. Ahora dice, et angelus domini, quiere decir, y el ángel del Señor, stetti juxta illus, o sea, se paró frente a ellos, ¿verdad? Stetti, o sea, se puso, juxta, o sea, junto a ellos, et claritas domini circumfulsit illus, o sea, y la claridad del Señor, o sea, la luz del Señor los envolvió, ¿verdad? Circumfult, o sea, como que los envolvió de alguna manera. Et timurentur timore magno, o sea, sintieron un temor muy grande, o sea, un miedo muy grande. Et dixit illis angelo, y le dijo a ellos el ángel, no lite timere, o sea, no teman, ¿ok? No tengan miedo. Ecce enim evangelizo vobis gaudium magnum. He aquí que yo les doy una noticia muy importante, muy grande. Vean que evangelizo en latín quiere decir ofrecer esa buena noticia, ¿verdad? Darles una buena noticia, que es lo que estaban haciendo los apóstoles, perdón, los ángeles en el momento que se encontraron con, los pastores, ¿ok? Entonces ellos lo que hicieron los ángeles es darles esa buena noticia. De ahí es donde viene la palabra evangelizo vobis. Evangelizo quiere decir evangelizar a vosotros, vobis. Gaudium magnum. Gaudium magnum quiere decir un gozo muy grande. Es lo que se dice cuando se elige a un papa, cuando dicen en latín, que se dicen nuncio vobis gaudium magnum, anuncio a vosotros, ¿verdad? A ustedes, un gozo grande, gigante, gaudium magnum, ¿ok? Quod erit omni popolo, ¿verdad? Que será para todo el pueblo, no solamente para ustedes, sino para todo el pueblo. Quia natus est vobis hodie, o sea, hoy aquí les ha nacido Salvator, qui es Christus Domini, o sea, el Salvador que es Cristo el Señor. ¿Ok? Y dice, in civitate David, o sea, en la ciudad de David. Et hoc vobis signum, o sea, y aquí que a vosotros se les ha dado un signo, ¿ok? Un signo. ¿Y cuál es el signo? Dice, invenietis infantem pannis involtum en poncintium in presepio. O sea, van a encontrar un niño envuelto en paños, o sea, en pañales en este caso, envuelto en pañales y posicionado, o sea, colocado, position in presepio, o sea, y colocado en un pesebre. Et súbito, que decir, de repente, facta es cum angelo multitudo militiae celestis inaudentium Deus et dicendo, o sea, y súbito, o sea, rápidamente una miriada de ángeles, o sea, un grupo de ángeles muy grande inundó aquel lugar y daban gloria a Dios diciendo, gloria in altissimi Deo, o sea, gloria en lo más alto a Dios, et super terram, y sobre la tierra, pax in hominibus bone voluntatis, o sea, y paz a los hombres de buena voluntad. ¿Ok? Ven qué hermoso es el latín. Ahora, ya que ustedes saben lo que quiere decir, se los voy a leer solamente en latín y ustedes van a ir escuchando, ¿verdad? Esas hermosas palabras
de los ángeles, ¿verdad? Del Evangelio. In illo tempore pastores eran in regione Betlemme, vigilantes et custodientes vigilas nocti supra gregem sum, et angelus Domini stetti iuxta illus, et claritas Domini circumfuci illus, et timurenton timore magno, et dixi illus angelus, nolite timere, ecce enit evangelizo vobis gaudium magnum, quod eri omni populi, quia natus et vobis odie salvator, qui es Christus Dominus, in civitate David, et hoc vobis signum, invenientis infantem pannis involtum in positium in presepio, et subito facta es cum angelo multitudo militiae celestis inaudantim Deum et dicentium gloria in altissimi Deo, et super terram pax in hominibus bona voluntatis. ¿Ok? Ven qué hermoso y cómo el latín es bastante fácil, ¿verdad? Para que vean lo que sucedió en ese lugar, en el campo de los pastores. Esta foto, sin embargo, es el lugar, ¿verdad?, donde vivían los pastores. Acuérdense que los pastores salían a pastorear, pero tenían también sus casas que, bueno, ahora obviamente son restos de piedra porque han pasado 2000 años. Los arqueólogos han conservado algunas cosas, algunas de estas piedras, algunas de estas vasijas, las escaleras, los lugares por donde pasaron estos pastores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver ahora también lugares donde los arqueólogos siguen buscando, ¿verdad? De ese campo famoso de los pastores, donde vivían pastores que cuidaban del rebaño. Bien, aquí por ejemplo es una vista de lejos desde donde estábamos, ¿verdad? Que era el campo de los pastores, hacia allá lo que es el inicio, este es el suburbio prácticamente de Jerusalén. Fíjense cómo, a ver, voy a acercar un poquito más la foto para que ustedes, bueno, pues ahí es lo que hago es que salgo yo. Pero bueno, quería acercar un poquito la foto y es, bueno, ahí nomás sale esto, para que ustedes vean el muro. Vean cómo hay un muro entre Belén, que es Palestina, y Jerusalén, que es Israel. ¿Ok? Para que vean la división del muro. ¿Ok? Entonces, miren a lo lejos, déjenme volver ahí. Vean a lo lejos, atrás, así en la profundidad. Vean cómo está la ciudad de Jerusalén, que es una ciudad muy grande, muy superpoblada. Y del lado acá, obviamente, está Palestina, Belén. Este es uno de los lugares donde los pastores tenían sus casas, se reunían, comían, obviamente, y vivían de alguna manera ahí en ese lugar, en ese campo de los pastores, donde muchos de ellos tenían sus casas, salían a, a pastorear la grey, ¿verdad? De las ovejas, y luego las colocaban dentro de nuevo del redil y tenían sus casas, obviamente donde tenían su vida normal, familiar. Aquí precisamente, fíjense qué hermoso, esta es la gruta del sueño de José. Esta es la gruta donde estamos aquí celebrando la misa, es la gruta donde José cayó en sueño. Y ahí es donde el ángel le dice a José, José, toma al niño y a su madre y llévatelos a Egipto. Porque Herodes se enteró del nacimiento de Jesús. Acuérdense que los reyes magos se lo habían dicho. Y Herodes estaba buscando a Jesús para matarlo. De ahí donde viene, ustedes saben, esa famosa matanza de los santos inocentes que celebramos
el 28 de diciembre. Bueno, pues en esta gruta, José estaba durmiendo y en sueños el ángel le dijo, mira, levántate, toma a la madre y toma al niño y llévatelos a Egipto, porque si te quedas acá, lo que va a pasar es que van a matar al niño. Ya el ángel se lo había anunciado a José y en ese momento, como ustedes saben, lo que hizo Herodes fue comenzar una matanza horrible de inocentes, de niños inocentes, ¿verdad? Que no tenían culpa de nada. Y en esa matanza murieron, ¿verdad? Los primogénitos varones que tenían más o menos el tiempo, ¿verdad? La edad de Jesús. Entonces nosotros celebramos allí la misa para conmemorar, ¿verdad? También y recordar a aquellos santos inocentes que murieron a causa del Evangelio y por culpa de Herodes, que como ustedes saben, quería matar a Jesús y estaba buscando a Jesús y por eso mató a los inocentes. Entonces, esa gruta es muy importante y en ese lugar, como ustedes ven, ahí tuvimos, ahí no se ve la foto, yo creo, completa, claro, porque nos cortaron un poco ahí las cabezas, pero bueno, ahí estábamos nosotros celebrando la Eucaristía en la gruta de José, del sueño de José. ¿Okay? Ahí ustedes ven que estamos celebrando la Santa Eucaristía en honor de los inocentes y de ese sueño que tuvo José, que le dio la posibilidad entonces de salvarle la vida a Jesús. Aquí estamos en la gruta, solo que este es el altar, la gruta del sueño de José. Bueno, aquí estamos ya en el lugar exacto donde nació Jesús. Hay que inclinarse un poquito porque debajo de esta tapia de mármol se puede mirar por un orificio. Ustedes ven que está en el piso como en forma de una estrella. Y ahí está exactamente el lugar donde colocaron el pesebre. Vean que ese fue el lugar donde colocaron el pesebre. Como hay muchas personas que frecuentemente van a visitar el lugar, por eso es que lo han preservado colocando esto encima, que este es el altar donde está la iglesia que conmemora el nacimiento de Jesús, o sea, la natividad. Y por ahí tenemos la oportunidad de mirar y de estar en el lugar donde estuvo colocado el pesebre, ¿verdad? Donde estaba aquella posada, ¿verdad? Que Jesús realmente no llegó ni siquiera a la posada, sino que simplemente tuvo que nacer allí en ese lugar, en ese establo, y allí exactamente colocaron el pesebre y ahí nace Jesús. Aquí está el altar. Ese es el altar del nacimiento de Jesús. Allí debajo está el pesebre y este es el lugar del establo donde Jesús nació. Miren, esta foto yo la tomé muy interesante porque este se llama el muro de la vergüenza. Aquí escriben mucho los palestinos y ahí ven que era una soldado palestina, que es un mensaje hacia el pueblo de Israel por la división, es el muro de la división que divide los dos pueblos, ¿verdad? El pueblo palestino y el pueblo israelí, o sea, Israel de Palestina. Aunque Palestina no es considerada una nación, un país, sin embargo, es considerado un territorio, ¿okay? Un territorio. Mira, acá es una imagen bonita donde dice, hagan, ¿verdad? La paz y no los muros, ¿verdad? Es el muro que le llaman el muro de la vergüenza que separa Israel de Palestina.
Aquí llegan muchos, pero muchos nacimientos del mundo, de diferentes maneras. Por ejemplo, es hecho con unas hojas muy, muy interesante, muy bonito. Eh, em, es hecho precisamente en la República Dominicana y a ese museo que se llama el Museo de la Natividad llegan nacimientos hermosos de todas partes del mundo, con aspectos culturales, con materiales de cada uno de los países diferentes del mundo. Y bueno, este es un ejemplo que quise tomar porque había visitado la República Dominicana, pero bueno, hay también de todos los otros países y hay hermosos, hermosos nacimientos. Ese es el Museo Internacional. Ven, esta es la entrada al Museo Internacional de la Natividad que está precisamente al lado de la Basílica de la Natividad. Esto fue, si ustedes lo ven arriba, un orfanatrofio, que le llamaban católico. Era un lugar donde se cuidaban órfanos. Ya ahora no, pues es considerado un museo porque ya obviamente ahora ya es diferente. Los orfanatos más bien están a cargo de los gobiernos, pero en este momento, en ese lugar, vivieron también niños que no tenían padres. ¿Ok? Ese es el Museo de la Natividad. Vamos ahora a dirigirnos desde Belén y vamos a ver entonces ya lo que es Jerusalén. Tenemos dos. Vamos a comenzar por este que comienza acá. Ok, vamos a comenzar por este. Ahí tengo dos álbumes de Jerusalén, porque Jerusalén es bastante importante. Como les dije, Jesús no pasó mucho tiempo, pero sí el tiempo que estuvo allí fue un tiempo muy importante. Entonces, cada lugar es un lugar hermoso. Miren, este es el templo llamado el templo de la Dormitio. ¿Ok? Y ahora le voy a explicar. ¿Qué cosa quiere decir dormitio? La dormitio quiere decir la dormición. En español nosotros le decimos dormición. ¿Por qué? ¿Por qué se llama dormitio? Porque recuérdense que María no muere. María se queda dormida. ¿Ok? Entonces, ese sueño profundo de María, que obviamente es el sueño que la deja, ¿verdad? A María completamente dormida y que pasa de este mundo al Padre, porque María no muere, María sube al cielo, llevada por Dios. A eso nosotros le llamamos la asunción, asunta al cielo. En este lugar, María eh, mm, se adormenta y es llevada por el Padre al cielo. Por eso es que María no conoce la corrupción del sepulcro, porque María es inmaculada. Y al ser inmaculada, María no conoce la corrupción del sepulcro, sino que simplemente ella pasa de este mundo al Padre a través de la asunción que hace el Padre, ¿verdad? Con María. ¿Ok? Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta para considerar que María no muere, sino que María se adormenta y va al cielo. No conoce la corrupción del sepulcro porque obviamente es inmaculada. A cualquiera que ustedes le pregunten o le cuestionen, ¿por qué dicen que María no murió si María es un ser humano como cualquier otro? Si incluso Cristo murió, pues ustedes les pueden responder. María no muere porque María nació con la gracia que se llama la gracia santificante, ¿verdad? Esa gracia santificante con la cual nace María, por eso es que el ángel le dice llena de gracia, llena, repleta, o sea, no hay nada en María que no sea gracia, no hay pecado. ¿Y cómo es llena de gracia?
ella no necesita conocer la corrupción del sepulcro. Y por eso es que el Padre la llama hacia sí, sin necesidad de ella pasar por la corrupción del sepulcro, por la muerte. Algunos dicen, pero Jesús sí murió. Bueno, en el caso de Jesús es diferente, porque Jesús necesitaba morir para poder perdonar los pecados de todos nosotros. Si Jesús no hubiese muerto, obviamente nosotros no hubiéramos tenido el perdón de los pecados. María no necesita morir porque María no está redimiendo la humanidad a través de su muerte, sino que Jesús, el que con su sangre redime los pecados, y por lo tanto Jesús sí necesitaba pasar por la muerte. No conoce él tampoco la corrupción del sepulcro, porque al tercer día resucitó de entre los muertos. Y la resurrección hace que, obviamente, Jesús no llegue a corromperse materialmente en el sepulcro, sino que se convierte en un cuerpo espiritualizado, y ya después vamos a hablar de eso en las próximas clases, porque vamos a hablar de la resurrección, del misterio de la resurrección. Entonces se convierte en un cuerpo espiritualizado, y ese cuerpo espiritualizado va al Padre. Entonces no podemos comparar María con Jesús porque obviamente son diferentes. María no necesita morir porque María no va a redimir. Jesús sí se necesita morir porque solamente la sangre de Jesús puede perdonar los pecados. Por eso es que Jesús sí necesitaba, aunque él quiso de alguna manera evitarlo cuando dice, Padre, aparta de mí este cáliz, pero dice, se haga tu voluntad, porque él sabe que es necesario para el perdón de los pecados de la humanidad. ¿Ok? Entonces, la sangre de Jesús es la que perdona los pecados del pueblo. Y María, con su nacimiento, ella es inmaculada y por lo tanto pasa al Padre a través de lo que es la Asunción. Por eso es que tenemos esa basílica, que es la basílica de la Dormitio. Aquí estamos orando, ¿verdad? Delante del lugar donde celebramos la Dormitio de María. Ojo con esto, recuerden, es muy importante saber que no existe el cuerpo de María. Esto es simplemente un recuerdo y por eso es que lo colocamos así como una especie de, como diríamos, de un altar donde María se adormenta y luego es subida por el Padre al cielo, ¿ok? Y la fuerza del Espíritu y obviamente la intervención de su Hijo Jesús con su gracia santificante como redentor de la humanidad. Pero no existe el cuerpo de María, no se corrompió el cuerpo de María, no conoció la corrupción del sepulcro. María sube al cielo con Dios. Este es el lugar donde sacamos la foto para que vean a María, ¿verdad? O sea, la imagen de María que se adormenta. Es una iglesia muy hermosa, es una iglesia súper, súper hermosa. La Dormitio de María. Está en Jerusalén. Recuérdense que María se queda en Jerusalén, ¿verdad? Estuvo al pie de la cruz con Jesús y Juan la recibe como su madre y se queda allí un tiempo hasta que después muere. ¿Ok? Aquí este lugar, esta plancha, digamos así, de mármol, es muy importante, porque en ese lugar es donde prepararon el cuerpo de Jesús antes de la sepultura. ¿Ok? Recuérdense que Jesús lo crucificaron y bajaron a Jesús de la cruz. Lo colocaron en este lugar para prepararlo. No dio tiempo porque ya estaba anocheciendo, por lo tanto simplemente le echaron unos perfumes, pusieron las vendas, pusieron la sábana santa, de la cual vamos a hablar más adelante en otras clases. Una clase muy interesante vamos a dar sobre la sábana santa para que ustedes aprendan bastante
sobre este gran misterio de la sábana de Jesús. Bueno, pues en este lugar precisamente allí es donde preparan el cuerpo de Jesús. Es el lugar donde preparan su cuerpo, que fue muy poco tiempo, muy rápido, pero fue precisamente en este lugar. Todo está en una misma basílica, porque acuérdense que todo era el monte, que era el monte Calvario. Ahí mismo fue donde Jesús murió, ahí donde Jesús prepararon su cuerpo, en el sentido que lo prepararon para la sepultura, y ahí mismo también lo sepultaron en una gruta. Por lo tanto, está todo dentro de esa iglesia, que es la iglesia del Calvario. Aquí estamos ya entrando, justo. Esta es la entrada. A ver si se puede ver más alejado. No, es que es una foto así tirada un poquito hacia arriba nada más. Pero esta es la entrada, ahí estamos haciendo la fila. Para poder entrar, fíjense, esto es muy importante, porque aquí estamos entrando al Santo Sepulcro. ¿Ok? Estamos entrando al Santo Sepulcro. Estamos entrando a la cueva, que es muy chiquita, cabe solamente un cuerpo, y la piedra afuera que colocaron. La piedra grande, hay que bajar las cabezas porque el hueco para entrar allá adentro es bien estrechito, bien chiquito. Y allá adentro pusieron el cuerpo de Jesús. Y allá adentro sucedió la resurrección. Por eso es que es un lugar muy importante. Este lugar, sin embargo, que estoy besando, es el lugar donde colocaron la cruz de Jesús. Vean, este es el lugar donde estuvo precisamente la cruz de Jesús, donde Él murió, donde derramó su sangre por la humanidad, donde nos dio a nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces estamos ahí contemplando esa hermosura de la redención de la humanidad. Jesús en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Entonces ese es el lugar de la muerte de Jesús, o sea, de la cruz, de la crucifixión. Este lugar, sin embargo, aquí también estoy besando como sentido espiritual, de recogimiento, de encuentro con Jesús. Aquí fue el lugar donde Jesús fue colocado. Ese es el sepulcro. Este es el Santo Sepulcro. Aquí es donde colocaron a Jesús muerto, con la sábana santa, con las vendas. Y este fue el lugar donde Jesús resucitó. Fíjense qué hermoso, ¿verdad? Llegar a ese lugar, contemplar ese lugar donde Jesús murió, fue colocado muerto, pero que al tercer día, por la fuerza del Espíritu y la intervención del Padre, Jesús resucita. Ese lugar hermoso de la resurrección donde se encontraron la sábana santa que tenía colocado el rostro y el cuerpo de Jesús. Vamos a seguir observando. Miren, esto es un aspecto que me gusta mucho explicárselos, porque este lugar es el lugar donde, a ver si ustedes lo logran ver. Aquí esto es una rajadura en el muro, simplemente, pero lo que quiero que ustedes vean es este aparatito aquí arriba, que ustedes ven que no está muy perceptible en la foto, pero bueno, sí verán que es un aparatito así como de metal. Ese es el sismógrafo. Ese es el que detecta cuando hay un terremoto, cuando hay un movimiento de tierra. ¿Y por qué está allí y por qué los científicos vean que le han colocado a esto afuera como una puerta, ¿verdad? Para poder aislarlo de las personas, que no lo toquen las personas. Porque cuando Jesús murió el Viernes Santo a las 3 de la tarde, ustedes saben que hubo un terremoto, un gran terremoto. Bueno, pues producto de ese terremoto sucedió esta rajadura en la tierra
súper grande. Y los sismólogos han colocado este aparato para medir la intensidad de los movimientos de tierra del terremoto, que todavía se sienten después de 2000 años. Fíjense ustedes qué importancia tiene ese sismógrafo allí, que todavía se sienten movimientos telúricos en esa rajadura de tierra que hay. Obviamente, hubieron también otros lugares donde se rajó la tierra. Este es el lugar un poco más grande, donde se puede percibir, porque incluso se puede entrar personalmente. Si pudiéramos, que no está, ¿verdad?, quitar la puerta esa, pues se puede inclusive llegar a ver y a palpar la rajadura tan grande de tierra y cómo esos movimientos entre esas dos rocas todavía después de 2000 años sigue existiendo. Especialmente nos comentan que el Viernes Santo a las 3 de la tarde, eso comienza a vibrar, comienza a moverse, ¿verdad? En recuerdo de ese gran terremoto, la tierra como lloraba por la muerte de Jesús. Aquí estamos saliendo del Santo Sepulcro. No sé si ven que está un poquito oscuro adentro. Es porque es muy de noche. O sea, en el sentido que es muy temprano. Nosotros nos levantamos como a las 4 de la mañana para celebrar la misa a las 5 de la mañana. Y pudimos celebrar la Eucaristía a esa hora, porque después de las 6 de la mañana ya se abre la basílica, vienen los monjes a orar y después se abre para el pueblo para que pueda entrar todas las personas, los peregrinos, etc. Nosotros tuvimos la oportunidad hermosa de entrar a las 5 de la mañana, nos dieron la autorización para poder celebrar la misa y ahí estamos saliendo de la Eucaristía del Santo Sepulcro. Esta es la vista de un cementerio de Israel. Vean cómo las tumbas de los judíos son diferentes, no tienen cruces, porque acuérdense que la cruz es el símbolo del cristiano. El símbolo del cristiano es la cruz. Para los judíos no existen las cruces, ellos simplemente, vean cómo hacen como cajitas, ¿verdad? Como bloquecitos. Y fíjense que lo único que le ponen son piedras. Ellos vean que no hay flores. Ustedes dicen, pero en este cementerio no hay flores, no hay cruces. Para que sepan, en los cementerios judíos no hay flores, no hay cruces, precisamente porque ellos dicen que las flores no se ponen y no se deben poner porque las flores se marchitan y que no podemos regalarle a un difunto, a alguien que nosotros queremos, no le podemos regalar algo que se marchite, algo que se corrompa. Entonces ellos por eso ponen piedras, porque dicen, nosotros regalamos piedras a nuestros difuntos porque son cosas que van a durar siempre y nunca se van a marchitar, a corromper. ¿Okay? Entonces colocan piedras en esas cajas que son ¿verdad? El reposo de sus muertos. Y bueno, ya les expliqué que no tienen cruces porque acuérdense que la cruz es el signo del cristiano, el signo de Jesús, y los judíos no entienden con eso. Los judíos no entienden con el movimiento cristiano, acuérdense de eso. Miren, este lugar es importantísimo. Bueno, todos los lugares son importantes, pero fíjense, este lugar, fíjense la imagen, ¿ven? Ven ahí Pedro, ¿verdad? Que como que le preguntan algo y él levanta las manos como diciendo, no sé nada, no sé nada, simplemente déjenme poner la foto para que vean. Esa es la foto del lugar donde encontraron a Pedro, ¿verdad? Y le preguntaron, tú eres también de ellos, etcétera, y que Pedro niega 3 veces a Jesús. En ese lugar, de hecho, hay 3 personajes, un guardia romano, una criada y otro personaje
que se acercan a Pedro para preguntarle si él era parte de ese grupo, ¿verdad? Del grupo de los cristianos. Y ahí es donde Pedro dice, no, yo no los conozco, yo no los conozco. Entonces, para que ustedes sepan, este lugar es importante porque ahí recordamos cómo Pedro niega a Jesús 3 veces, pero recuérdense también que en la negación, Pedro eh, mm, después se arrepiente, llora amargamente y, como sabemos, se encuentra, ¿verdad? Con su misión verdadera, que es la misión de pastorear el rebaño. ¿Qué diferencia existe entre Pedro y Judas Iscariote? Judas Iscariote no niega a Jesús, sino que lo entrega. Pedro no entrega a Jesús, simplemente lo niega. Judas Iscariote no se convierte, no se arrepiente. Pedro sí se arrepiente. Pedro llora amargamente por haber traicionado a Jesús. Judas Iscariote termina con su vida, se quita la vida. Pedro no. Pedro se convierte en el primer papa, en un ejemplo, ¿verdad? Si negó a Jesús 3 veces, muchas más veces, testificó a Jesús hasta con su propia muerte. ¿Ok? Entonces, ese lugar es el lugar de la negación de Pedro. Esta roca es tan importante porque aquí es donde estaba sentado Jesús cuando enseñó el Padre Nuestro. Esta es la roca del Padre Nuestro. Fíjense cuánta importancia tiene esta roca del recuerdo de Jesús que enseña a orar a sus discípulos, que le dicen, maestro, pero enséñanos a orar. También queremos nosotros orar al Padre. Y Jesús le dijo, bueno, cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Y bueno, enseña el Padre nuestro a los discípulos. Estaba sentado precisamente en esta roca. De hecho, esta roca la llaman la roca del Padre Nuestro, porque es el lugar donde Jesús enseña a orar a sus discípulos. Aquí en ese lugar, obviamente, está el Padre Nuestro en diferentes lenguas del mundo. Aquí yo me saqué la foto con el Padre Nuestro en español, pero está en diferentes lenguas. Miren, esta capilla de la cual se ve Jerusalén de lejos, es cuando Jesús llora por Jerusalén. ¿Se recuerdan cuando Jesús sube? Este es el Monte de los Olivos, donde Jesús subió un día para ver Jerusalén desde lo alto y llora por Jerusalén. ¿Se recuerdan ese texto bíblico donde Jesús llora por Jerusalén? Jesús se da cuenta de que Jerusalén no ha aceptado la palabra de Dios, que Jerusalén no se ha convertido para aceptar al Mesías. Y por eso llora. Vean Jerusalén desde lejos, hermosa, pero a la vez lejana de Dios. Miren, este árbol, que es un árbol de olivo, del huerto de los olivos, es el olivo más antiguo que hay del huerto de los olivos, porque los otros olivos que ustedes ven atrás, ellos están sembrados. Los olivos duran muchos años, cientos de años, incluso hasta miles de años. Es uno de los árboles más longevos. Los de atrás son un poquito más recientes en el sentido de que son más modernos. Este es el olivo más antiguo que tiene más de 2000 años y que según los biólogos, este olivo tiene más de 2000 años y por lo tanto es muy seguro que estaba presente cuando Jesús subió al Monte de los Olivos a orar.
Ya ese monte tiene olivos diferentes, porque obviamente las plantas cambian. Pero este específicamente, es el olivo que nos recuerda que todavía él estaba presente cuando Jesús oró, cuando Jesús eh, estuvo orando al Padre, que incluso sudó sangre por ese momento tan profundo y especial de la entrega, ¿verdad? De la entrega. Este lugar es el lugar donde se recuerdan que Jesús se aparece a Pedro. No podían pescar. Existe la pesca milagrosa. Y luego Jesús, después que Jesús había después que Pedro había negado a Jesús 3 veces aquí, Pedro reconoció a Jesús. Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, maestro, te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, maestro, te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, sí, maestro, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Esta es la confesión de Pedro, el lugar de la confesión. Este es el huerto de los olivos. Vean que hay otros árboles, que son árboles más modernos, obviamente, pero recrean el lugar donde Jesús estuvo orando y donde fue encontrado por los guardias, porque Judas Iscariote lo había traicionado y Judas Iscariote trajo a los guardias para que lo apresaran aquí, en el huerto de los olivos donde Jesús se encontraba orando, después de la última cena del Viernes Santo. Esta es una vista de Jerusalén, una vista desde lejos, como ustedes ven, muy hermosa. Ahí se ve la mezquita, ¿verdad? Porque el templo de Jerusalén está completamente destruido. Solamente queda una mezquita árabe, musulmana, porque el templo judío, está completamente destruido, aunque hay muchas sinagogas, obviamente. La religión oficial de Jerusalén es judío, ¿verdad? Judíos. Hay unos pocos también musulmanes, pero la mayoría son judíos. Aquí estamos con una foto, con una hermana que nos acompañó en el viaje y estuvimos así, ahí sacando la foto con el fondo de Jerusalén. Vean, este lugar es muy importante también, todos son lugares importantes, ya les estoy diciendo. Si tienen algunas dudas o algo, pueden escribirme en el chat porque después voy a dedicar para aclarar las dudas. Si quieren algunas preguntas o algunos comentarios, pueden hacerlo. Miren, este altar es importante porque el altar nos recuerda la aparición de Jesús a María Magdalena. Recuérdense que María Magdalena, a temprano al sepulcro, va para llevar y preparar el cuerpo, llevan los perfumes, etc. Y Jesús se aparece a María Magdalena. Ella lo confunde con el hortolano, se recuerdan, ¿verdad? Con el que cuidaba el huerto. Y que le dice, pero Señor, si tú sabes dónde han puesto el cuerpo del maestro, dímelo y yo voy y lo busco. Y ahí es donde dice él, María. Y María le dice, Rabuní, que quiere decir maestro. O sea, ahí es donde ella se le abren los ojos y se dan cuenta de que es Jesús resucitado cuando él le habla. Ese altar lo han edificado en el lugar precisamente donde aparece Jesús a María Magdalena. Bueno, esta es la entrada al Monte de los Olivos, la capilla de la Ascensión. Es la capilla de la Ascensión, ahí está en todos los idiomas, para que sepamos. Es la capilla donde Jesús asciende al cielo, donde Jesús se separa ya de sus discípulos después de los 40 días en la Ascensión y se prepara para ascender a los cielos.
Este precisamente es el lugar de la ascensión. Fíjense que es una capilla sumamente chiquita, 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 chiquita. Es redondita. Vean que es una capilla hermosa, chiquita, redondita. Porque es redondita porque en el medio de esa capilla está precisamente el lugar donde Jesús partió hacia los cielos, ascendió. Debajo del piso de mármol quedaron marcadas sus huellas. Fíjense qué hermoso. Como en el piso quedaron plasmadas las huellas de los pies de Jesús antes de irse. Después construyeron esta capilla, pero eso era un lugar abierto, donde él se reunió con los discípulos y les dijo, vayan, evangelicen, hagan discípulos míos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y de ahí se alejó hacia el cielo, dejándolos a ellos con la misión. Entonces, vean cómo precisamente este lugar, que es el lugar de la ascensión, es importante porque Jesús dejó una marca. No encontramos esa marca en otros lugares. Solamente en este lugar y en Roma, que después les voy a explicar en qué lugar de Roma si logran ir a esa capilla, ¿verdad? Para encontrar las huellas de Jesús, también en el mármol, en una aparición que hace Jesús. Es una aparición que hace Jesús a Pedro. Aquí es la ascensión. En Roma es una aparición que hace a Pedro, pero ya les voy a comentar de qué se trata. Vamos a ver de lejos la imagen. Miren, es una capilla y en el suelo dejó Jesús la marca de sus pies. Vean aquí, esta es unos restos, porque obviamente ya no hay mucho, pero son los restos de la columna a la cual estuvo Jesús atado y le dieron latigazos y latigazos. Son restos de esa columna. Ya queda poco, pero es la columna que vio a Jesús entregar su vida, ¿verdad? Por la humanidad, por el perdón de los pecados. Aquí estuvo atado y recibió latigazos. Esta es una visita que hicimos a la mezquita de Jerusalén. Aquí llegan los musulmanes. No hay muchos musulmanes en Roma en el sentido de que obviamente la mayoría son judíos, pero hay un grupo de musulmanes que se les permite vivir en Jerusalén en paz, obviamente, porque ese lugar, el lugar de Jerusalén es un lugar de paz. Y está ese grupo de musulmanes con esta hermosa capilla o esta hermosa basílica. Bueno, es una mezquita en realidad. Para que ustedes más o menos tengan en cuenta, arriba en la cúpula ven que está la media luna, que es el símbolo de los musulmanes. Y aquí tenemos los muros de Jerusalén, que se habla mucho en los salmos, cuando habla Jerusalén dentro de tus muros, dentro de tus murallas. Claro, obviamente son muros de Jerusalén más modernos, ya se han de alguna manera edificado otros muros más modernos, no el muro oficial que estaba con el tiempo de Jesús, pero bueno, esta es los muros reconstruidos de Jerusalén. Aquí tenemos el muro de las lamentaciones. Aquí vienen los judíos a orar, también los cristianos venimos a orar, también el Papa vino a orar. Para entrar tenemos que ponernos, como ustedes saben, el signo judío de respeto por la oración, ¿verdad? El kipá. Y ahí podemos orar. Esos son los muros del templo de Jerusalén, el famoso templo de Jerusalén, construido por Salomón y destruido y ya no se ha vuelto a reconstruir. Aquí simplemente lo que vamos a encontrar son paredes, porque el templo de Jerusalén, lo que queda del templo son simplemente paredes, no tiene techo.
Por eso le llaman el muro de las lamentaciones, porque vienen los judíos a lamentarse de la pérdida del templo y a orar, a orar, a lamentarse de alguna situación y a presentar alguna petición al Señor. Esta acá, entonces, como ustedes ven, es, sin embargo, la tumba del rey David. También hay que entrar con el kipá. También es un lugar de mucha oración, de encuentro con Dios. Y ahí están los restos del rey David. Aquí están los restos del rey David, que obviamente se custodian en este lugar sagrado. Y bueno, pues en este lugar vienen muchos judíos. Los judíos visitan mucho estos lugares, que son los lugares propiamente de ellos, del Antiguo Testamento, del rey David, del templo, etc. Ya nosotros los católicos obviamente tenemos otros lugares también importantes. Miren acá el templo, vean que no tiene techo arriba, ven cómo entra la luz del sol desde arriba porque no tiene techo. Y lo que quedan son esos muros, prácticamente quedan como unos muros, un muro horizontal, otro lateral vertical, y, y en esos muros vienen los judíos para orar. Les voy a acercar la foto para que vean una curiosidad. Se los voy a acercar para que ustedes vean esa curiosidad. Vean en la foto, ¿verdad? Que de la parte de arriba, de allá, hay hombres. Separado por una cerca, del lado acá hay mujeres. Para los judíos, ir a una celebración litúrgica, una celebración de ellos, no puede absolutamente, no puede hacer absolutamente estar hombres y mujeres juntos. Tienen que estar los hombres de un lado, las mujeres del otro lado. Entonces, como ustedes ven, aquí está esa división entre los hombres y las mujeres. Si ustedes van a Jerusalén, a la tierra de Jesús, hay esa división. Incluso para las celebraciones de ellos, para los cantos, para las oraciones, los hombres son los que dirigen y están de un lado, y las mujeres del otro lado simplemente escuchan o siguen una serie de oraciones a través de un libro, pero ellas no pueden orar, ellas tienen que escuchar la oración de los hombres, que ven que se colocan unos mantos, se colocan también en la cabeza, y vienen todos, vean qué curiosidad, todos están vestidos de blanco y negro. No hay ningún color allí, solamente blanco y negro es el color que ellos usan. ¿Ok? Bien, vamos a ver entonces, acá, bueno, la foto está un poquito más, déjenme alejarla un poquito la foto, para que vean la división entre los hombres y las mujeres. Vean, este lugar fue el lugar preciso donde Jesús estuvo prisionero toda la noche del Jueves Santo. Jueves Santo Jesús lo tomaron preso y, como ustedes saben, durante el Jueves Santo, durante la noche del Jueves Santo, estuvo prisionero en esta cueva. Aquí pasó todo el Jueves Santo hasta que el Viernes Santo lo presentan ante Pilato, y verdad, bueno, ustedes saben ya todo lo que sucedió esa noche, ¿verdad? Hasta que el Viernes Santo lo llevan condenado a muerte. Miren, estas cárceles no son cárceles con puertas. Estas cárceles lo que tenían era un hoyo encima, y lo que hacían era que bajaban al condenado, ¿verdad? Por una soga hacia abajo,
y lo dejaban abajo, les retiraban la soga y el prisionero obviamente no podía escapar porque solamente a los lados lo que hay son paredes, no puede trepar por las paredes y no puede salir por ese hueco. Ese hueco solamente es para entrar al prisionero y después cuando hay que sacarlo le dan una soga para subirlo y presentarse ante el juez. Déjenme ver si les presento de nuevo atrás. Vean, esa es la entrada, ¿eh? Hacia abajo, que se ve desde abajo. Entonces, aquí pues lo mismo, tenemos el lugar donde Jesús fue llevado ante Pilato para ser condenado a muerte. Aquí tenemos restos del templo de Jerusalén, de aquel templo destruido que había construido Salomón con su gran sabiduría. Y ya pues apenas quedan columnas así destruidas, pedazos de columna destruida, que conservan los judíos como el recuerdo del templo de Jerusalén. Aquí estamos también en la tumba del rey David. Miren, este es el lugar del cenáculo. Este lugar es importante porque aquí acontecieron dos cosas. Por una parte, fue la última cena, donde Jesús tuvo su cena con los discípulos y aquí es donde también los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas y viene el Espíritu Santo. El cenáculo es el lugar del Espíritu Santo y es el lugar también de la última cena. Aquí vienen muchos peregrinos, muchos. Y pasan los peregrinos. Entonces ese lugar es muy importante porque es el lugar de la última cena y también es el lugar donde el Espíritu Santo se aparece. Esta es la vía dolorosa por donde cruza Jesús. Se llama vía dolorosa, donde cruza Jesús cargando la cruz. Aquí está la tumba de Lázaro. La tumba de Lázaro, recuérdense que es la tumba donde Jesús se acerca y Lázaro ya había muerto y Jesús lo resucita, la resurrección de Lázaro. Esto es en Betania, obviamente es un poquito apartado de Jerusalén. Bueno, voy a dejar de compartirles la pantalla porque ya les he presentado, ¿verdad? La mayoría de las de Jerusalén. Me queda todavía otro álbum, pero lo voy a dejar ya para la clase que viene porque ya nos queda poquito tiempo y quiero responder las preguntas. Ya, ¿por qué se dice corrupción del sepulcro? Ah, muy buena pregunta. Se dice corrupción del sepulcro porque en el sepulcro las personas se corrompen. Si una persona muere, cuando la colocan en el sepulcro se empieza a corromper, o sea, se empieza a podrir, en otras palabras, ¿verdad? Entonces el cuerpo humano se pudre, se corrompe. Y cuando hablamos de que la Virgen María no conoció la corrupción del sepulcro, quiere decir que no llegó, ¿verdad?, su cuerpo a corromperse, a podrirse, sino que se adormentó y fue al Padre. O sea, no murió, no se corrompió su cuerpo. Hay cuerpos de algunos santos que están incorruptibles. Un día voy a darles una clase sobre eso porque me encanta, es muy bonito. Hay varios santos. De hecho, hay algunos santos que están incorruptibles, pero algunos de ellos tienen partes de su cuerpo incorruptibles. Por ejemplo, la cabeza de Santa Catalina de Siena es incorruptible. La mano de San Francisco Javier está incorruptible. ¿Y por qué la mano? Ustedes preguntarán. Ah, porque era un hombre que bautizaba muchísimo bautizó. Y Dios quiso que nos quedáramos con la mano de San Francisco Javier. Está en Roma. Si ustedes van a la iglesia de San Ignacio de los jesuitas, van a encontrar la mano de San Francisco Javier, incorruptible, ¿verdad? La mano, la cabeza de Santa Catalina de Siena, de alguna manera tiene algunas partes
corrompidas, pero completitas, o sea, en el sentido de que no ha quedado como lo normal. Lo normal es que quede una carabela, sin embargo, no se ha corrompido. Igual también pasa con la lengua de San Antonio de Padua. No se ha corrompido. Acuérdense que la lengua un tejido que se corrompe, o sea, que se pudre. Sin embargo, después del paso, con el paso de los años, su lengua ha quedado intacta porque era un gran predicador, San Antonio de Padua. Algunos se recordarán el narcotraficante Pablo Escobar haber robado la reliquia de San Antonio de Padua porque su mamá era muy devota de San Antonio de Padua y quería llevarle de regalo eso y lo había robado. Pero nada. Finalmente está en Padua, en esa hermosa ciudad, en ese lugar, donde se encuentra el cuerpo de San Antonio y está la lengua de San Antonio porque era un gran predicador. Buenas noches. Hay un evangelio que habla sobre Judas Iscariote y dice que Judas era el mejor amigo de Jesús y que fue él quien pidió entregarlo cuando viera que su misión se debilitaba. ¿Es cierto? No. Hay evangelios apócrifos que comentan estas cosas. Hay evangelios también que hablan que si María Magdalena y Jesús tenían una relación de noviazgo. Todos esos se llaman evangelios apócrifos porque son evangelios que no son ciertos, o sea, que nos están confundiendo con los evangelios verdaderos. Por eso se llaman apócrifos. Son gente que escribió y les pusieron nombre de disque evangelio de Santiago o evangelio de... Hay uno que se llama de Barrabás, pero no son ciertos. Los evangelios ciertos son solamente los 4 evangelios y no nos hablan absolutamente de una amistad directa con Judas. Sí, recordemos que Jesús tenía preferencia por Santiago, por Pedro, Santiago y Juan. Sin embargo, bueno, Judas también formaba parte del grupo, pero no era el preferido ni que fuese amigo de Jesús, y mucho menos que Jesús le haya pedido que lo entregue. Acuérdense que todo esto fue el diablo entró, dice el Evangelio. El diablo entró en Judas Iscariote y él lo entregó. Padre Humberto, buenas noches. Usted nos enseña que el discípulo Andrés es también llamado patriarca y que es patriarca de la iglesia. La iglesia de Dios se dividió. ¿Andrés sigue siendo apóstol de la iglesia de Dios o es llamado patriarca ortodoxo? No, te voy a explicar porque hay una confusión aquí en tu mensaje. El muro de los lamentos es también... esta es otra pregunta. No, mira, a ver, ¿qué pasa? Vamos al año cero, digamos, ¿no? Bueno, un poquito más allá, porque obviamente Jesús no muere en el año cero, pero cuando Jesús muere, los discípulos se van a diferentes ciudades, ¿ok? Andrés se va a Constantinopla. No es patriarca Andrés, es apóstol, ¿ok? Es apóstol. El apóstol Pedro se va a Roma. O sea, cada uno de los apóstoles se va a ciudades diferentes. Cuando ellos mueren, cuando los apóstoles mueren, se nombra un sucesor del apóstol, ¿ok? Que se va a llamar patriarca. Por ejemplo, no sé, pongamos que viene uno que se llama, qué sé yo, Mario, ¿ok? Que es el sucesor de Andrés, entonces ya él no se le llama apóstol porque a Andrés sí es apóstol, sin embargo, a su sucesor se le va a llamar patriarca de Constantinopla. ¿Por qué? Porque como es una sede apostólica de un apóstol, entonces recibe el nombre de patriarca. Ahora bien, cuando este patriarca muere, se elige otro y otro y otro y otro y otro. Después de muchos años, en el año 1054, mira cuánto ha pasado desde Andrés para allá, el sucesor de Andrés, que es un patriarca de Constantinopla, uno de ellos, es el que tiene el problema con uno de los cardenales, que es que es un embajador del Papa, y sucede la excomunión uno con el otro y la división de la iglesia. ¿Ok? Entonces, si leemos tu pregunta donde dice que el discípulo Andrés es también llamado patriarca, no, no, Andrés es apóstol, ¿ok? El apóstol San Andrés. El patriarca es el sucesor de él, que fue el que excomulgó a un embajador del Papa,
y eso hizo que la iglesia de Dios, la iglesia católica, se dividiera. ¿Ok? Andrés sigue siendo apóstol, sigue siendo de la iglesia de Dios, no es ortodoxo él, sino que forma parte de la iglesia desde el inicio de los apóstoles, solamente que sus sucesores se quisieron apartar y crearon, como les decía, la iglesia ortodoxa. Ellos le pusieron el nombre de ortodoxa, pero era la misma iglesia nuestra, ¿ok? La misma iglesia, solo que se dividió. Y se dividió en regiones, Oriente y Occidente. Por eso se llama el cisma de Oriente, porque Oriente se dividió. ¿El muro de los lamentos es también el muro de oración de las tres religiones? Sí, 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 sí. Esa pregunta es muy buena. Sí, ahí van los judíos, vamos los cristianos. De hecho, el Papa también ha visitado el muro de los lamentos, y también los musulmanes, aunque menos. Los musulmanes mucho menos, pero sí, también es el encuentro de las tres religiones. Padre Humberto, es emocionante todo, su enseñanza, su explicación a mí me emociona. Gracias, gracias Jorge por ese mensaje hermoso. Padre Humberto, por favor, no sé si nos podría compartir algunas fotos de estos lugares santos por el grupo de WhatsApp. Pueden entrar a mi Facebook, todas las tengo en mi Facebook. Mi Facebook aparece con el nombre de Humberto Bravo, así me pueden buscar, es mi nombre y mi apellido, y pueden entrar al Facebook y poder ver todas esas fotos. Todas las que se les presenté las pueden encontrar en Facebook. ¿Ok? No sé si yo creo que el instituto también, sí, lo tengo como amigo al instituto, Instituto Teológico Internacional Cristo Rey. Si no lo tienen, no lo están siguiendo, síganlo también ustedes, para que tengan también ustedes acceso al perfil, ¿verdad? A mi perfil. Bueno, ya nos falta poquito, 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 entonces voy a darles la bendición y voy a dejarlos con Vanesita y los avisos. El Señor esté con ustedes, Con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.